buenas noches. ¿Se oye? ¿Sí? Hola, hola. Ahí sí. Muy buenas noches. Agradezco al legislador Gustavo Vera la oportunidad de estar acá. Es un honor para mí estar acompañado de Monseñor Sánchez Orondo, Daniel Rafeca, Marcelo Colombo, y un gusto estar con ustedes. La verdad que cuando me dijeron cómo iba a ser el panel y el tema, dije, ¿de qué voy a hablar? Porque tengo dos expertos, un experto en trata, un experto en lesa humanidad y un sabio enciclopédico que uno no está acostumbrado a ver. Entonces yo les voy a hablar, yo más que un teórico soy un operador judicial. Tengo 20 y pico de años en tribunales, tratando temas como los que relatábamos acá, y enfrentándonos, bueno, en el día a día a cómo se pueden perseguir estos hechos. Bueno, hay un acuerdo, esto que recién contaba Daniel, yo creo que hay un acuerdo entre todos, ¿no?, de que los hechos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura, su juzgamiento ha tenido un avance grandioso, muy fuerte, que es consecuencia sin duda de una política de Estado. Ahora, el año pasado nosotros veíamos que, en 2015, acontecía la primer condena por un delito de tortura por un tribunal oral federal, donde los responsables eran integrantes del Servicio Penitenciario Federal en Democracia. 2015, recién la primer condena por un hecho de tortura por la justicia federal respecto de agentes de un servicio penitenciario federal. Ustedes saben que la tortura está una discusión, ¿no? Si a veces si puede ser interpretada como delito de lesa sin el componente del ataque sistemático, pero todos sabemos que la tortura es una grave violación a los derechos humanos. ¿Puede ser que la tortura se haya acabado en dictadura? No, como dijo Daniel, la verdad que hay muchísimos casos de tortura en democracia. Basta ver los índices, es más, los llamados de atención, las condenas que recibió la Argentina en relación a esto. Pero ¿por qué tenemos un solo caso, recién un solo caso de condena en el 2015? Bueno, yo creo que hay un grave problema en realidad que afecta lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos de tortura, no solo en este caso, pero sí en el juzgamiento de los delitos de tortura, que es el autojuicio. Porque es un Estado que tiene que investigarse a sí mismo. Y esto, por lo general, es muy problemático. Ustedes saben que los hechos de tortura suelen ocurrir en los momentos, bueno, nosotros llamamos criminalización secundaria, o sea, cuando opera las fuerzas, los agentes de seguridad sobre la persona, o cuando los agentes de seguridad custodian la persona una vez que los jueces deciden su detención. En esos dos momentos, donde queda el Poder Judicial con jueces y fiscales medio como un sándwich entre medio, bueno, en esos dos momentos suceden los hechos de tortura. En su gran mayoría no son denunciados porque hay una enorme cifra negra y las cárceles, aún con los avances, con el protocolo, etcétera, siguen siendo lugares cerrados, opacos, donde no puede entrar la luz, sobre todo la transparencia que nos permite a todos como ciudadanía controlar. Pero al mismo tiempo porque hay una suerte de complicidad, a veces casi inconsciente, ¿no?, en el juzgamiento de los que forman parte de un mismo sistema o aparato punitivo, porque en definitiva todos, desde el que detiene, pasando por el que juzga, el fiscal, etcétera, hasta el que custodia, forman parte del mismo aparato punitivo. Entonces se tiende a recalificar con figuras menores los hechos de tortura y difícilmente entonces llegan a una condena como tortura. Este problema del autojuzgamiento, les decía, en realidad no se limita exclusivamente a lo que son los hechos que configuran los tormentos,
sino que se dan en distintos planos. Es más, en materia de corrupción sabemos todos que cuando las agencias del Ejecutivo, AFIP, OA, UIF, lo que sea, tienen que juzgar hechos pertenecientes al mismo gobierno, no son lo mismo que cuando tienen que juzgar hechos cometidos por agentes de gobiernos anteriores. Esto suele ser así. Del mismo modo, cuando nosotros vemos a los países centrales que exhortan a firmar convenios para prevenir, perseguir y sancionar, ¿no?, hechos que todos están de acuerdo, como la criminalidad organizada, etcétera, etcétera, y de su mano el lavado de activos, cuando las ganancias de esos hechos delictivos que se dan en los países que ellos llaman con capitalismo aventurero, de rapiña o irracional, son depositadas en los grandes bancos o entidades financieras de los países centrales, ahí donde viene el autojuicio no se juzga. O colaboran de manera muy reticente. Siempre se da el mismo fenómeno, el fenómeno del autojuicio. Cuando viene el autojuicio, por lo general hay un parate. Sin embargo, como decían acá, hay un ejemplo donde se rompe esa lógica del autojuicio, y un ejemplo de nuestra historia, ¿no? Y podemos juzgar eso. Ese ejemplo es el juicio de las juntas. En el juicio de las juntas, ustedes saben que el Código de Justicia Militar preveía que fuesen los propios militares los que juzgasen sus conductas. ¿Y qué sucedió? Cuando viene la democracia, se ve inmediatamente la falta de voluntad de juzgar estas conductas. Entonces, los legisladores, el Ejecutivo, sacan una ley donde dice, bueno, vamos a establecer un nuevo procedimiento, y la Cámara va a revisar la sentencia del COSUFA. Y si el COSUFA demuestra alguna mora o reticencia en investigar, directamente la Cámara se aboca. Y así sucedió. Pero esto fue producto de un consenso muy fuerte dentro de toda una sociedad. Fue producto de una política de Estado. Fue producto de la política leída como algo virtuoso. Y como consecuencia de ello, vino también la decisión del nunca más. Bueno, este elemento político detrás de la decisión de hacer el juicio a las juntas es un elemento político que está muy presente en todo lo que es el enjuiciamiento y en todo lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Ustedes saben en realidad que lo público, o sea, que el derecho penal está teñido de lo público permanentemente. Pero los delitos de lesa humanidad involucran en esencia lo político. ¿Por qué? A ver, se dice que los delitos contra la humanidad afectan, por un lado, la humanidad como rasgo, ¿no?, de todos nosotros, rasgos de lo humano, y por otro lado, afectan a la humanidad como colectivo en general. Quiere decir que si se comete un delito de lesa humanidad contra una comunidad, todo el colectivo, humanidad en general, nos vemos afectados. ¿Y qué decimos cuando se afecta? ¿Qué implica que se afecte la humanidad como rasgo del ser humano? Bueno, lo que se habló hasta acá, ¿no? La dignidad, la libertad, en realidad que nos manejemos como iguales. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Cornelius Castoriadis, ¿no?, que él se remonta a la Grecia antigua y dice: el surgimiento de la democracia, de la política y de la filosofía viene junto, de la mano. Cuando esa comunidad se reconoce entre sí como iguales y deciden instituir un nuevo orden. Y ahí empiezan a reflexionar y empieza la filosofía. Y ahí empiezan a debatir y a levantar la mano. Imagínense un tribunal de los Eliastas vinculado a lo que es una forma de juzgamiento. Y ahí viene la democracia de la mano de lo mismo, porque no hay una política virtuosa si no es en democracia. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de delitos de lesa humanidad, lo que hay es una afectación a esa humanidad como rasgo característico nuestro en tanto animales políticos. Lo que busca, o sea, lo que tiene de común
todos los delitos de lesa humanidad, la tortura y la trata también es la cosificación. Es establecer relaciones de dominación, no tratarnos como iguales, no concebirnos como iguales. Por eso es que cuando se habla de que es necesario que haya un condimento político detrás de los delitos de lesa humanidad, se está apuntando a una perversión de la política, o a un momento donde la política, como dice David Lugan, se ha vuelto cancerosa, porque en lugar de ser algo virtuoso, donde nosotros nos reconocemos como iguales, pensemos en Hegel, ¿no? Hegel, que dice, el sujeto únicamente se logra o se constituye en una relación entre iguales. De Hegel nosotros sacamos esto siempre del amo y esclavo, porque ahí es donde la conciencia desgraciada queda en una relación de desiguales, donde uno cosifica, lo trata como un objeto, pero el que cosifica tampoco puede ser sujeto, porque el objeto no lo ve como un igual. Entonces, esto es lo que la política pervertida o la política cancerosa le pone como aditamentos a los delitos de lesa humanidad. Lo interesante en relación a esto es que, ¿cómo debe ser esa política? Nosotros estamos acostumbrados a que las conductas penales, en su gran mayoría las conductas penales, son conductas activas. Pero la jurisprudencia y la doctrina internacional a la hora de establecer cuándo se ha cometido un delito de lesa humanidad han llegado a decir que a través de la aquiescencia como política de Estado también se puede cometer delitos de lesa humanidad. La aquiescencia, la tolerancia, etc. Con lo cual, esto me lleva a establecer un paralelismo con algo que repite constantemente Francisco, que es el tema de la globalización de la indiferencia. Ustedes saben que Francisco es muy crítico de la cultura del descarte, es muy crítico del egoísmo, sus categorías se alejan de lo que es el iluminismo o el individuo, como el individuo moderno, iluminista, y pasa a hablar de categorías que encierran el colectivo. Él habla mucho de pueblo también. Y así él habla y advierte permanentemente acerca de la globalización de la indiferencia. A los estados le dice, ojo con la globalización de la indiferencia. Si nosotros lo tomamos como política de Estado, la indiferencia puede ser aquiescencia y puede ser tolerancia. De modo que los delitos de lesa humanidad, en tanto ataque generalizado sistemáticos contra la población civil, también puede ser cometido por indiferencia, si es que esta indiferencia se transforma en una política de Estado. De ese modo, yo lo que veo es, en definitiva, estas dos cosas: la política como algo canceroso y que se pervierte, como el primer ejemplo que habíamos visto, que es la política como algo virtuoso, que es ese ejemplo del juicio a las juntas, un ejemplo de resurgir democrático, de la sociedad como colectivo que reacciona y dice nunca más. Está presente en los dos lugares, y es una puja donde, ahí vuelvo a mi lugar como operador judicial, donde los jueces en realidad tenemos un lugarcito, pero dependemos de la existencia de un colectivo y de la presencia de auténticas políticas de Estado que trascienden lo que es la función de los jueces. El caso de Brian Núñez, que es este chico que fue víctima de torturas y que recién el año pasado obtiene la como víctima este primer reconocimiento y hay una condena entonces por tortura. Yo espero que sea el comienzo entonces de una reflexión en torno a la necesidad que nos tenemos que dar como colectivo y como sociedad, la necesidad de generar auténticas políticas de Estado, para lograr que la política sea algo virtuoso, que la política se dé entre iguales, que la política se dé como algo que en sí encierra su carácter democrático,
esto para luchar contra la cultura del autoritario, como decía Daniel, y que nos permita entonces tomar la decisión de prevenir, investigar y sancionar este tipo de hechos. Bueno, muchas gracias a todos. Luego de las palabras del juez federal Sebastián